Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿está su organización lista para la transición de la tasa LIBOR? La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompañan el señor Javier Madrid, quien es socio líder de EY Financial Services en Estados Unidos, con amplia trayectoria de riesgos y de la práctica regulatoria. También nos acompañan Leonidas Rey, director ejecutivo, y Jaime Casco, senior manager, ambos de la práctica de riesgos de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. A continuación le doy la palabra al señor Javier Madrid. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy y esperamos que les sea de mucha utilidad y disfrute. Hola, muy buenos días a todos. Solo una breve presentación mía y de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Yo he estado liderando para EY en Estados Unidos la transición de LIBOR. Fuimos muy afortunados que en 2017 ISDA y SIFMA, ¿no? nos pidieron un trabajo para hacer lo que ellos llamaron un roadmap de la transición. Ahí estuvimos focados en los temas de macro policy, que vais a ver que son bastante importantes, especialmente basado en un consultation que apareció al final del año pasado. Entonces yo creo que la cuestión de macro policy es muy importante cuando miramos el tema del LIBOR. Entonces empezamos trabajando con esto en 2017 para ISDA y SIFMA, y desde entonces hemos estado trabajando con varias instituciones. Empezamos con los bancos, ¿no? Pero ahora se ha movido también para otros sectores, incluyendo asset managers, ¿no? Ambos mutual funds como alternatives. Hay algunas diferencias bastante notables, y después también con aseguradoras, ¿no? Entonces, básicamente aquí en el mercado de Estados Unidos empezó con todo lo que llamaríamos el tema de macro policy, y desde entonces hemos estado trabajando con varios clientes. Y el objetivo de hoy sería daros un poco los insights estratégicos de cuáles deberían ser las prioridades y de lo que hemos aprendido, ¿no? Durante estos proyectos. El foco también de hoy va a ser en USD, entiendo basado en las discusiones que he tenido con el equipo, que USD es la prioridad. Entonces vamos a estar enfocándonos en esto. Entonces estos son los dos temas. Si hay alguna pregunta específica para otros currencies, como podéis imaginar, esto tiene un impacto también muy grande en Sterling LIBOR, en Euro LIBOR, ¿no? Y en otras monedas, pero el foco de hoy lo vamos a mantener en USD. Entonces voy a parar aquí, voy a pasar la palabra a Jaime y Leonidas, que creo que tienen algunos remarks. Sí, gracias, Xavier. Muy buenos días a todos. De verdad agradecidos por su presencia acá en este importante tema. Sí queríamos comenzar un poquito antes de empezar con la presentación, hablar un poquito del contexto, sobre todo de lo que a nuestras regiones tenemos y que nos impacta, ¿no? Consideremos también un poco de cómo se origina este cambio, esta transición. Recordemos un poco que esto viene dado de la crisis financiera, o se origina de alguna manera de las críticas o los análisis de lo que se originó en la crisis financiera del 2008, dado que la LIBOR era una tasa poco transable, o es una tasa poco transable en los mercados, y altamente manipulable. Esto originó críticas a la utilización de este tipo de tasa, y derivó pues de una serie de análisis que hicieron distintos reguladores, que terminó por supuesto con la autoridad de UK estableciendo como límite
reporte de información de la LIBOR para las instituciones financieras hasta el 31 de diciembre del 2021. Con lo cual, lo que está diciendo es, no vamos a tener información de esta tasa y vamos a tener que utilizar otra tasa de referencia con las consecuencias, impactos y riesgos que esto amerita, ¿no? La idea de hoy es, como decía Xavier, visualizar un poco esos retos que tenemos ante estos cambios, derivados primero del contexto que tenemos en cada uno de los países. Habrán unos países, sistemas financieros o instituciones financieras, inclusive empresas que utilizan más o menos esta tasa de referencia en sus contratos, ya sea por el lado del activo, por el lado del pasivo o instrumentos un poco más complejos como derivados, ¿verdad? Pero todos van a tener un impacto si la tasa de referencia que se utiliza es esa. Ahí importante, va a haber un desfase entre los contratos que se tengan, que se venzan, por supuesto, posterior al 31 de diciembre del 2021 y los que nazcan también después del 1 de enero del 2022, ¿no? Entonces, tenemos retos importantes, retos que consideran cómo vamos a tratar esos contratos, cómo vamos a, en algunos casos, visualizar la modificación o adecuación de esos contratos y en otros casos la incorporación de nuevos contratos si van a nacer con esa nueva tasa de referencia. Algunos elementos también de costos de financiamiento, ¿verdad? Que van a estar incorporándose a todo lo que es la estrategia de ALM en las organizaciones, ¿verdad? Unos temas muy operativos y tecnológicos asociados a la fuente de datos y cálculos generados en los sistemas, los ERP en las distintas organizaciones que tienen que ser tratados y visualizados de manera oportuna para llegar al momento de la transición y tener algunos elementos ya implementados o acciones implementadas. Esto genera muchos riesgos, como decíamos, todos estos retos consideran riesgos y mitigadores en temas de riesgo operacional, sobre todo en los términos o las disposiciones contractuales que tienen los contratos y que deben adecuarse en el caso particular de algunos países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, muchos de los créditos de consumo otorgados en moneda extranjera, en dólares, están asociados a la LIBOR y esto conlleva retos importantes en el sentido de cómo hacer esos cambios, cuál es el impacto que va a tener a lo interno y a lo externo, porque a los clientes también hay que comunicarle cuál va a ser el impacto de estos elementos. Un poco también ¿qué se va a hacer con los contratos que se tengan ya firmados y adecuarlos y cuáles las acciones para mitigar esa base de exposición de riesgo que tienen en toda su riesgo de crédito, ¿no? Ya sea el activo o en el pasivo. En tema de los riesgos estratégicos también hay que considerar esta tasa de referencia va a impactar en todo lo que es la gestión de activos y pasivos, o ALM, como comúnmente lo conocemos, ¿verdad? Y algunos otros elementos operativos y tecnológicos que vamos a estar visualizando, sobre todo para los sistemas transaccionales, ¿no? En algunos casos, cuando la exposición es mucho más masiva, sobre todo tenemos una alta exposición a contratos asociados a estas tasas de referencia, en nuestros clientes, pues evidentemente esto tiene un impacto a nivel operativo, sobre todo uno de los sistemas transaccionales y otro, por supuesto, de la operación, cálculo y algunos impactos inclusive contables que puedan tener los efectos de transición, dado que al 1 de enero del 2022 tendrán que hacerse algunos ajustes, por supuesto, de transición, de adopción de estas tasas de referencia con los impactos ya sea en ganancias o en pérdidas de esta transición. Entonces, el mensaje acá, por supuesto, es adecuarnos prontamente. Ya hay un deadline, ya Javier les va a comentar un poquito de todo lo que la visión que tenemos, sobre todo de la implementación de un proyecto de este tipo, que en algunos casos, y debemos decir,
han empezado en otros países, han empezado muchísimo, hace mucho tiempo o hace algunos meses, inclusive años, ¿verdad? Y que a lo mejor en nuestra región hemos estado aparcando estas acciones, ¿verdad? Pero el deadline es el primero de enero del 2022 y así debemos ocuparnos para llegar a esta transición de la mejor forma adecuada para que estos impactos sean mitigados con todas las acciones que tenemos que tener. Entonces, yo dejo a Javier con la presentación para que les comente un poco todas estas acciones que tenemos que tener de cara al futuro. Adelante, Isabel. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, quería aquí empezar un poco con el big picture de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, básicamente, como ha comentado Leonidas, el bottom line, el problema que tenemos es que LIBOR tiene que dejar de usarse. La situación es que el plano de cómo esto vamos a dejar de usar LIBOR, ¿no? varía por moneda. Entonces, hoy vamos a estar hablando de USD. Si queréis hablar de sterling o de euro, perfecto, pero yo creo que el foco tiene que ser en USD. Pero estamos yendo de un benchmark, ¿no? que era un LIBOR que se utilizaba para todas las monedas, a un entorno fragmentado que en cada moneda se va a estar utilizando un nuevo rate, ¿no? Básicamente, cuando empezamos a trabajar para ISDA, SIFMA y otros trade associations, ¿no? tuve la suerte de hablar con todos los reguladores globales para entender la perspectiva, ¿no? Y había un tema que siempre salía, no, queremos que esto sea un market-led transition, ¿no? que sea el mercado que dictamine el timeline, ¿no? Queriendo decir que básicamente, probablemente sabéis que LIBOR, ¿no? básicamente hay una serie de bancos que envían los quotes diariamente, ¿no? y se elabora el benchmark. Querían que, bueno, que dependiese de los bancos cuando ellos iban a parar de publicar LIBOR. Bueno, esta era la idea, lo que siempre se había hablado, market-led transition. A final de noviembre del año pasado hubo una consulta del IBA, ¿no? que es básicamente ha cambiado el game, ha cambiado el juego. Y estamos ahora en una situación donde ya no es market driven, ha pasado a ser a regulatory transition schedule. Entonces, las datas están en consulta, pero parece ser que van a ser dictadas por el regulador, ¿okay? En conjunción con el IBA, que es el Benchmark Administrator, ¿no? que es el que rueda los cálculos a diario. Nos muestra que hay una coordinación entre el IBA, el Federal Reserve Bank, el FCA, ISDA, ¿no? que básicamente han estado hablando y han llegado a la conclusión de que van a dar deadlines en el mercado para que se mueva, ¿no? El mercado. Entonces, básicamente ya no es una cuestión de, bueno, va a pasar, el mercado va a decidir. Aquí nos han dicho ya que hay una serie de cutoffs, ¿no? Y que a partir de ciertas datas, pues bueno, o no se podrá hacer nuevo business en LIBOR o LIBOR va a dejar de publicarse, ¿no? Estos son dos milestones diferentes, ¿no? Milestone es, no queremos ver más business en LIBOR a partir de cierta fecha, ¿no? Y segundo, vamos a dejar de publicar LIBOR, ¿no? Esto de nuevo es una consulta, pero todos los players y estaba ayer con el Federal Reserve Bank en una conversación. Parece que la posición final y oficial va a ser muy parecida a la de la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir para dólar? En dólar quiere decir que después de este año
va a ser muy raro ver ninguna transacción en LIBOR. Quizás se van a dar algunas excepciones, pero al final de 2021, básicamente no quieren ver más transacciones en USD LIBOR, ¿no? Y lo que hemos ganado son 18 meses más donde van a publicar LIBOR, no para que se ejecuten nuevas transacciones, pero para poder remediar el stock de posiciones indexadas a LIBOR, ¿no? Esto quiere decir cambiar los términos de esta posición para que a mitad de 2023, junio 30 de 2023, no haya dependencia o podamos parar de publicar LIBOR y el mercado se pueda mover, ¿no? Entonces, estos dos milestones son muy diferenciados. Los milestones en Europa son diferentes, no voy a entrar en ellos, pero para Estados Unidos yo creo que básicamente hemos ganado 18 meses que, por ejemplo, en Inglaterra, en sterling, no los tienen. Entonces, long story short, a pesar de que el Federal Reserve Bank en Estados Unidos pasado 2021 quieren que el mercado se mueva antes, ¿no? Entonces, ellos han puesto un deadline para los bancos que regulan que a partir de mitad de este año les gustaría no ver ya muchas transacciones en LIBOR y la mayor parte de las transacciones siendo ya ejecutadas en SOFR. Entonces, vuestras contrapartes en Estados Unidos, especialmente los grandes bancos, probablemente cuando hagan préstamos o syndications, con vosotros van a empezar a empujar para SOFR la segunda mitad de este año. Se podrán ver algunas transacciones, pero yo creo que serán probablemente on a basis, on an exception basis. ¿Okay? Entonces, esto es un desarrollo muy material porque hemos parado del concepto de market-led, el mercado va a decidir, nos están dando deadlines muy claros y definidos de cuándo esperan que los bancos que supervisan muevan el mercado, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos haciendo un préstamo, ¿no? Donde hay un banco americano que nos está dejando dinero, ¿no? Y él no lo hace en SOFR, ¿no? La probabilidad es, para nosotros probablemente hace sentido que intentemos pasar al cliente el mismo tiempo de préstamo. ¿Okay? Entonces, y esto va a pasar este año, ¿no? Lo bueno es que hemos ganado, comparado con Inglaterra, un poco de tiempo para poder remediar todas las posiciones que están en los books ahora indexadas a USD LIBOR. Entonces, aquí son los temas que quería. Esto es muy importante. El IBA va a dar la posición oficial, esperamos en algún momento antes de final de mes o early March, ¿no? Yo creo que lo que están trabajando es behind the scenes, ¿no? Para coordinar el final position, ¿no? Y no quiero entrar en los detalles técnicos, pero yo creo que vamos a tener el final schedule, ¿no? Determinado de una forma por los reguladores, ¿no? En las próximas semanas. ¿Okay? Deja que quizá volvamos al slide 4, Jaime, si no te importa, aquí. Yo, como hemos comentado, cada moneda está siguiendo su timeline, ¿no? Una estructura diferente, nos vamos a enfocar en USD, pero al final de cuentas, los riesgos para el programa son los mismos, irrespectivo de la moneda o del benchmark que estemos hablando.
Entonces, cuando vosotros habléis del árbol, es un tema bastante complejo, pero yo intentaría centrarme y mantener el punto en cuatro áreas principales, ¿no? O 4 riesgos o oportunidades de negocio, ¿no? La primera es, tenemos que estar preparados para que la infraestructura pueda operar con software, ¿okay? Esto es un tema muy importante, que básicamente si no estamos preparados para operar con software, estamos trayendo un riesgo operacional enorme a la organización. Entonces, todos los vendors o sistemas in-house tienen que estar preparados para traer los data feeds y procesar los préstamos en software, ¿no? Segundo componente, yo lo pondría que es el riesgo conducta ilegal, ¿no? Básicamente, cuando hemos estado hablando estamos hablando con los reguladores globales, básicamente hay un riesgo de que si esto no se hace bien, hay un riesgo de que los clientes nuestros, ¿no?, puedan decir, escucha, esto no has actuado en mi mejor interés, ¿no?, y he perdido dinero, o el borrower, ¿no?, decida litigar contra la contraparte, ¿no?, porque no considera que los términos nuevos, cuando se mueve la posición del LIBOR para son apropiados, ¿no? Entonces, de conducta ilegal en la transacción. El otro tema es que estamos sustituyendo, ¿no?, especialmente en las posiciones que ya existen, en el momento que se tengan que mover de LIBOR para software, que en USD solo va a ser en 2023, ¿no? Hay un basis risk. Estos dos benchmarks, LIBOR y software, se comportan de manera muy diferente, y en un cambio del benchmark ahí va a haber de manera muy directa winners and losers, ¿no? Y se va a tener que ver cuál es el spread que se tiene que poner para compensar las diferencias entre los dos benchmarks, pero hay un componente de se puede perder dinero, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, los asset managers están extremadamente enfocados de que ellos no pierdan dinero en esta transacción, ¿no? Y últimamente también te presenta una oportunidad de mercado, ¿no? Y aquí en Estados Unidos es muy palpable que los clientes ya están empezando a decir, escucha, no quiero que me hagas más transacciones en LIBOR porque veo que hay un riesgo, porque ya no operamos en software, ¿no? Entonces, aquellos bancos que continúen operando en software y no estén preparados que continúen operando en LIBOR y no estén preparados para ofrecer productos indexados a software, tienen una desventaja competitiva, ¿no? El cliente puede decir, y aquí en Estados Unidos ya empezamos a ver que ya hay clientes que empiezan a preguntar, bueno, escucha, no estoy confortable en tomar más riesgo en LIBOR cuando sé que esto se va a discontinuar, ¿no? ¿Por qué no empezamos a mirar en LIBOR? Esto, by the way, no es en todos los asset classes, ¿no? Los empréstimos, para ser absolutamente transparente, es el área donde aún hay muy pocas transacciones en software, ¿no? Creo que vamos a ver un cambio de liquidez durante esta primera mitad del año, ¿no? Creo que la mayor parte de las nuevas transacciones en la segunda mitad del año ya van a ser en software, ¿no? Pero hay esta componente, ya esta dinámica que estamos viendo con los clientes. Javier, Sí. y aquí, bueno, un poco complementar lo que tú dices, y tengo también una consulta que me parece muy importante compartirla. Bueno, primero, recordar, y como pueden ver ustedes en la diapositiva, es que por más de que la fecha es del 31 de diciembre de 2021, ya hay organizaciones que ya están haciendo transacciones, que ya están pactando diferente tipo de instrumentos
esta tasa, justamente por lo que tú mencionas, Javier. Y también evaluando y moviéndonos un poco más al recuadro número 4 de los riesgos, vemos que son riesgos que en realidad topan a toda la organización, y ya pensando en esta transición, pues es un tipo de proyecto que debería tener cierto liderazgo o gobernanza con personas clave de cada una de las áreas. Entonces, ahí un poco consultarte con tu experiencia y lo que has visto en Estados Unidos principalmente. ¿Cómo ves quiénes son los sponsors de este proyecto o cómo está la gobernanza de este tipo de proyectos? Porque definitivamente toca a toda la organización. Entonces, no sé si nos puedes comentar al respecto. Sí, sí, evidentemente, sí. Esto es el primer componente, ¿no? Y no sé en el grado de maturity que hay en los bancos, pero básicamente en Estados Unidos lo que estamos viendo es que generalmente el tesorero o la función de finance, ¿okay?, asumen un liderazgo en el programa de gobierno. Yo siempre cuando miro al tesorero lo veo un poco como el ombligo, ¿no?, del banco, ¿no? Está en el centro de todo lo que está pasando, ¿no?, en el lending, en el borrowing, ¿no? Y como esto toca a muchísimas partes de la organización, quieres estar seguro de que haya alguien de estatura suficiente para poder movilizar todos los componentes del banco, ¿no? No obstante, el sponsor generalmente es el tesorero o alguien senior en finance. En algunos casos hemos visto otros sponsors dentro de la organización, ¿no? En algunas veces hemos visto siendo riesgos, ¿okay?, tomando un rol importante, ¿no? Y lo que es bastante común es que haya un co-sharing, ¿no? Entonces, probablemente business, ahí tienes a alguien de tesorería, ¿no? Co-sponsoring con otra persona dentro del banco que vamos a llamar, puede ser alguien que sea del área de operaciones, ¿no?, y movilice toda la parte de operaciones. Entonces el modelo de co-sharing o co-sharing y co-sponsoring es también bastante prevalente. Pero... Y entendería también que, o sea, al tener un componente tecnológico, pues debe ser uno de los principales miembros. Estoy hablando del sponsorship. Entonces, básicamente, cuando tienes el sponsorship, ¿no?, básicamente tienes que llamar a todos los componentes. Tienes que llamar a todas las personas, a un representante que pueda cubrir todas las áreas. Entonces, definitivamente necesitas infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, hablo de procesos, hablo de modelos, hablo de tecnología, ¿okay? Necesitas a alguien de legal y obviamente necesitas al negocio, a quien está generando el exposure para el LIBOR. ¿Okay? Esto, yo te diría que esto sí que no hay ningún programa que no tenga esta representación. El sponsorship es el que se encarga de presentar al board, de conseguir el funding, pero en la ejecución tiene que haber estos tres componentes de infraestructura, sin duda, infraestructura, operaciones, modelos, ¿no? Tecnología, el business, ¿no? El negocio que está generando los exposures y legal. Sin duda necesitas Perfecto. Este tipo de exposure, ¿no? Y para mí este es el primer paso, porque sin el gobierno es muy difícil que la organización se mueva al unísono. Entonces, no sé si te parece, no sé si tienes algo más que comentar en esta lámina 6 o si no pasamos ya un poco más de ese marco de evaluación. Esta lámina, sí, muchísimas gracias. Hay cuatro temas que me gustaría highlight de qué tenéis que hacer ahora, ¿no? El primero es crear el gobierno,
que acabamos si no lo habéis creado, ¿no? Esto ya básicamente en el mercado americano todos tienen el gobierno. Básicamente los reguladores ya en 2017, ya en 2018 ya empezaron a pedir esto a los bancos, entonces el gobierno ya está establecido, ¿no? Han conducido un Impact Assessment, este es el paso número 2 que vamos a entrar en detalle, ¿no? En qué es esto. Y las otras dos cosas que me gustaría enfocar es en Operational Readiness, o sea, para mí sería el tercer componente que tenéis que tener hecho este año, ¿no? La parte de Operational Readiness y de estrategia de negocio. Vamos a entrar en cada uno de ellos en un poco de detalle, ¿ok? Pero para mí estos 4 son las cosas que este año, en 2021, todo el mundo tiene que hacer, porque si no, no se van a cumplir los industry milestones, ¿no? Entonces, hemos hablado del gobierno, tesorería, los componentes que hay de gobierno, podemos entrar en más detalle. El segundo componente es el Impact Assessment, ¿no? Y aquí es donde tiene que empezar a ser, donde se vuelve más cuantitativo el proyecto, ¿no? Una de las primeras cosas es levantar cuál es la exposición que se tiene para LIBOR por currency, by tenure and by business, ¿no? Este es un análisis fundamental para entender la magnitud del problema, ¿no? Básicamente en todos los proyectos que he hecho, que empezamos a hacer esto en 2017, siempre cuando haces la exposición a LIBOR, finalmente la gente se sorprende de que el número es mayor de lo que ellos imaginaban, ¿no? Pero la idea es poder cuantificar el exposure al producto, ¿no? Entonces, si vas al slide 8, ¿no? Aquí hay una idea de cómo se ve un exposure, ¿no? Básicamente te dice por tipo de producto, ¿no? Y cuál sería el exposure que la institución tiene, ¿no? Esto es un sample, está sanitizado, ¿no? No solo un ejemplo, ¿no? Pero por producto, ¿cuál es la exposición al LIBOR? Esto para mí, sin esto, es muy difícil tener una conversación porque sin esto es muy difícil saber qué parte del banco se tiene que mover, ¿no? Entonces, para mí este es el componente número 1, ¿no? Y entendería, Javier, que este componente también tomaría, o sea, no quiero decir bastante, pero tiempo prudente en realizar y hacer ese levantamiento, ¿no es cierto? Puede ser uno de los que te tome más tiempo hacer. Sí, aquí depende mucho de cuán centralizada esté la infraestructura de la organización, ¿no? Si básicamente la organización tiene buenos datos y lo tiene todo centralizado en un sistema que es fácil de buscar la información, realmente se puede hacer relativamente rápido. Pero la mayor parte de instituciones dicen, hombre, tengo los loans aquí, tengo mis derivados aquí, y ahí poner toda la información junta acaba tomando, es un ejercicio de data para mí. Inclusive hablando de data histórica, porque como vemos en el ejemplo, tenemos del 2019, hay veces que acceder a la data histórica sí, para otras. 2019, escucha, si vas justo de tiempo, y ahora no tenemos mucho tiempo, yo solo buscaría el Q4 o la última posición en Snapshot del balance sheet hoy, ¿no? Del balance hoy, e intentaría ver cuánto de estas posiciones aún estarían en el balance cuando ellas mature, ¿no? Dado que tenemos, lo que quieres es monitorar a partir de ahora cómo esto evoluciona, ¿no? Okay. Pero yo no haría un análisis histórico si realmente vas justo de tiempo, que ahora ya no nos queda mucho tiempo, ¿okay? Punto número 2. ¿Cuán robustos son los contratos en términos de handle un
cessation del LIBOR, ¿no? Esto es especialmente importante en GBP, ¿no? En Sterling, porque va a cesar este año, no lo van a publicar pasado este año, pero aquí la idea es entender, por ejemplo, si tú haces préstamos en USD LIBOR, si básicamente tienen las provisiones que dictan cómo ese contrato se movería de LIBOR para otro benchmark. ¿Ok? Entonces, esto es extremadamente importante para aquellas monedas que van a decomisionar o van a dejar de publicar LIBOR este año. ¿Okay? Si estás solo con USD, como solo va a cesar de ser publicado en la mitad de 2023, hemos ganado un poquitín de tiempo. ¿Okay? Y después, para mí, los pasos 3, 4 y 5, que es cuáles son los impactos para tu infraestructura, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué plataformas de tecnología usan LIBOR, ¿no? Y van a tener que cambiar para usar SOFR, ¿no? ¿Qué modelos tienen que ser repurposed, ¿no? No es lo mismo precificar un mortgage, un préstamo en LIBOR que en SOFR. Se tiene que cambiar, hay una serie de cambios en la estructura de cálculo de interest rate que son sustancialmente diferentes. Se tienen que desarrollar todos estos nuevos modelos, ¿no? Se tienen que poner en la tecnología y también cambian los procesos, ¿no? Básicamente todo el intake de data, ¿no? Todo el intake de data dentro de los sistemas tiene que cambiar y algunos procesos, ¿no? de cálculo de interés van a cambiar, ¿no? Entonces, básicamente entender cuál es el impacto a día de hoy del LIBOR en la infraestructura. Entonces, si solo tenéis exposición en USD LIBOR, yo priorizaría los ítems 1 y los ítems 3, 4 y 5, que son la parte de infraestructura, ¿no? La parte de contratos, generalmente, como tenemos un poquitín más de tiempo antes de que decomisionen LIBOR para el backlog de productos que están indexados a LIBOR, no daría la prioridad, ¿no? Entonces, esto es el Impact Assessment. Antes de que continúe con algunos temas, deja que pare aquí a ver si hay alguna pregunta. Por el momento no tenemos una pregunta. Déjame ver, me escribieron a la interno. Bueno, dicen que me preguntan si existe, ¿cuáles serían las prioridades en el 2021 en el corto plazo, en el short term? ¿Qué consideras tú? No sé si sí. este Impact Assessment. Sí, el Impact Assessment es claramente, o sea, establecer o sea, como lo habíamos comentado, si el exposure es solo para 2021, el exposure es solo 2000, si el exposure es solo en dólar, ¿no? Las prioridades para este año tienen que ser establecer el Impact Assessment. De nuevo, con el Impact Assessment yo me enfocaría más en medir el exposure, ¿no? Crear un dashboard como el que hemos establecido o hemos enseñado en el slide 8, ¿no? Y ver cuáles son los impactos en la tecnología. Parece que Javier se congeló, ¿o soy yo, Leo? Sí, está congelado. Parece que Javier... Bueno, hasta que pueda recuperar la conexión,
yo creo que sí sería importante también seguir avanzando. Bueno, existen varias, bueno, tenemos una pregunta que si vamos a compartir la presentación. Sí, con gusto nosotros les hacemos llegar. Quiero saber. Y ahí está, Xavier. Estás en Y mute, también, Xavier. Sí. Disculpa, os perdí. El internet se fue unos segundos. Tranquilo, no te preocupes. Si es que quieres, para ir avanzando también, porque ya tenemos, nos queda poco tiempo, hay una pregunta que me parece también importante. Dice, ¿cuál es su visión de la deuda pública y algunos préstamos que en nuestra región están vinculados al LIBOR? Un poco más en temas de la deuda pública. Okay. Entonces, en deuda pública, lo que creo que vamos a empezar con el big picture aquí. Nosotros estamos saliendo del LIBOR porque hay un interés político de no usar LIBOR. Entonces empezó con un mandato político del G7 para el sistema financiero de no queremos hacer más LIBOR. Entonces, en la medida que los estados emiten deuda, yo creo que ellos tienen un interés. Que vamos a estar viendo es que cuando emiten deuda pública, durante este año van a empezar a emitir en software. ¿Okay? Y en Estados Unidos hemos estado empezando a ver public institutions y semi-public institutions. Por ejemplo, Fannie y Freddie Mae. Fannie y Freddie ya no hacen nada con LIBOR. Ya pararon el año pasado. Entonces, ves que todavía tienen más interés. Entonces, yo creo que van a seguir las recomendaciones del ARC y van a parar de emitir emisiones en software este año. ¿En qué momento? Yo creo que va a ser a mitad del año, más o menos. Ir moviendo un poco los slides a los que me parecen los más clave para aprovechar estos 10. Vamos un poco a la estrategia de negocio. Esta es importante, ¿no? Este es un slide importante para la audiencia, prestar un poco de atención, ¿no? Hay varias decisiones que se tienen que tomar de negocio y esto es algo que se tiene que hacer también en 2021, ¿no? Hemos hablado también de la preparación operacional, ¿no? Perfecto, pero hay dos temas que se tienen que resolver. Primero, ¿cuál es mi estrategia de yo ofrecer productos vinculados a software, ¿no? Yo creo que esto va muy basado en la demanda de mercado y en la liquidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ciertas asset clases en Estados Unidos, ¿no? Ya vemos que la mayoría de nuevas emisiones, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los mortgage-backed securities que están en floating rate, ya son todos en software. Entonces, la liquidez se ha movido completamente. En el mercado de préstamos, se espera que esto va a pasar más durante Q2 y definitivamente antes de final de año, ¿no? Entonces, hay que crear esta estrategia de negocio de cuándo, como desde un punto de vista de negocio, yo quiero mover mi negocio para software. Y aquí tienes que estar mirando a cómo la liquidez se desarrolla. Pero en el momento que te viene un banco americano y te dice, yo solo te voy a prestar en software, porque yo he hecho ya un commitment a mi regulador de que no voy a hacer más LIBOR, probablemente también vas a tener una presión de tú pasar el mismo tipo de exposición al cliente, ¿no? Muy estratégica de yo cuando muevo mis nuevas operaciones para software. La segunda es, bueno, hasta que yo no mueva todas las operaciones para software, voy a estar emitiendo préstamos en LIBOR. ¿Cuál es mi criterio para yo emitir estos préstamos en LIBOR, ¿no? Probablemente quieres asegurarte de que esos nuevos contratos que generan tengan un buen lenguaje que mitigue el riesgo legal que hablábamos antes. Que básicamente te den un camino claro de cuando LIBOR cese de ser publicado, cómo ese contrato se va a estar moviendo, ¿no?
Este es un segundo componente muy importante de estrategia. ¿Cómo voy a hacer mi nuevo negocio en LIBOR antes de que pare de hacer el negocio con LIBOR, ¿no? Y el tercero componente es decir, bueno, y ahora yo ya tengo un backlog muy bueno, ¿cómo los voy a mover para SOFR, ¿no? Afortunadamente en dólar hemos ganado 18 meses extra, que por ejemplo los ingleses no tienen, ¿no? Y vamos a tener 18 meses extra para resolver esta pregunta, ¿no? Y dependiendo de cómo respondas a estas preguntas, evidentemente tienes que asegurarte de que tus operaciones apoyan, operaciones e infraestructura apoyan esta estrategia de negocio, ¿no? Escucha, yo por ejemplo, vamos a decir, voy a dejar de emitir LIBOR products en Q3, pues bueno, mejor tener la infraestructura preparada para eso, ¿no? Y finalmente, cómo voy a estar comunicando con el cliente todo esto, ¿no? Porque hay que tener un nivel de transparencia, ¿no? Al final el cliente tiene que sentirse confortable que si va a entrar en un préstamo en LIBOR o SOFR, it's the right thing to do for them, ¿no? Entonces, esta parte de la estrategia de negocio también es un área muy importante para 2021 que tiene que resolverse, ¿no? Ok. Tenemos igual unas cuantas preguntas, Javier, importantes. Una sobre si existen préstamos que no incluyen la cláusula de transición, que son estos, podemos llamarles tipo los legacy, por la antigüedad, ¿se debe negociar con los acreedores? ¿Y cuál será la nueva tasa, la tasa base? ¿Se puede inducir qué es la SOFR? Hablando de USD, entonces, ¿no? Primera parte de la pregunta, excelente pregunta. Sí, hay una parte no insignificante del mercado que no tiene, se llama fallback language, ¿no? Que no tiene fallback language o que el fallback language es muy deficiente. Cuanto más deficiente es, más riesgo pone en la organización, ¿ok? Riesgo legal y últimamente riesgo de litigation, ¿no? Entonces, básicamente hay una parte del book que puedo hablar de números si es importante, pero es muy importante que sí. A día de hoy no tiene un fallback language robusto, especialmente con deals que fueron hechos antes del 2018, ¿no? O sea, esta parte del legacy book, la gente no estaba muy enfocada ahí, el fallback language era muy deficiente. Entonces, ¿qué se hace? Hay tres caminos que puedes tomar. El primero es contacto a la contraparte y hago un amendment del fallback language. Este es camino número uno. Camino número dos es contacto a la contraparte y le digo, mira, ¿por qué no cambiamos de LIBOR a SOFR y lo hacemos a día de hoy para mover, ¿no? Y camino número tres es básicamente el riesgo que estoy tomando lo voy a asumir y no voy a hacer nada, ¿ok? Y esta es una opción que dices, bueno, en ciertas contrapartes que crees que no van a aceptar los nuevos términos, pues dices, bueno, ¿cuál es mi apetito al riesgo de tomar ese riesgo? Entonces, vamos por pasos. En Sterling tienen que hacer esto este año. En GBP. Afortunadamente para dólar, como va a continuar publicándose hasta mitad de 2023, no tenemos que hacer esto ahora. Podemos esperar y resolverlo en 2022. Esto, ¿no? Yo creo, mi recomendación personal y trabajando con varios clientes, mi recomendación es espera que se cree un poquitín más de liquidez en el mercado para que puedas ver el basis y ahí negocia con la contraparte un fallback, ¿no? que explique cómo se va a transicionar en 2023 o hagas un rate conversion upfront, ¿no? En el momento de la negociación. Pero yo para mí, sinceramente, a no ser que estés con Sterling, que lo tienes que hacer este año, a no ser que estés con Swissie, con
con exposure a franco suizo, yo este año no me enfocaría en esto, ¿ok? Pero tenéis que saber que sí que hay un riesgo y lo dejaría como un 20. Este año yo me enfocaría más en los temas que he comentado antes. Okay. También hay una pregunta importante. Preguntan, así como existe el LIBOR de 3 meses, de 6 meses, tasas overnight, pero igual los puntos de negociación Sí. pueden ser importantes. La respuesta es sí. Pero los reguladores no quieren que se han comprometido a publicar el mercado esté indexado al overnight. ¿Por qué? Porque Term probablemente va a ser un mercado mucho más líquido que el overnight. Están intentando que la mayor parte del mercado use overpounding en el overnight rating para realmente establecer el payment de 3 meses, ¿no? O sea, básicamente no vas a estar pagando diariamente, pero vas a estar haciendo un compounding diario, ¿no? Las metodologías, podemos entrar en el detalle, hay varias. El mercado de derivados definitivamente se va a anclar en el overnight, ¿okay? Pero hay ciertos componentes del mercado, especialmente en lending, que no les gusta la idea de relying on overnight y quieren term. Esto es una de las explicaciones por qué el mercado de préstamos es el que está ganando menos liquidez. Yo creo que hay players que están deliberadamente esperando que haya un term para poder operar en un term SOFR, porque les gusta la idea del term, ¿no? Es mucho más fácil de operar en term, no hay que hacer compounding y todo esto. No obstante, los bancos, ellos están preparados para empezar a transaccionar ya en préstamos basados en el overnight y no van a esperar en el term, ¿no? Pero yo creo que hay ciertos borrowers, pensad en corporate treasurers, ¿no? En corporaciones que tienen una preferencia muy fuerte por term. ¿Okay? Okay. Listo. Y otra parte de la pregunta que también me parece importante, hablando de USD, sabemos que software es la tasa más nombrada, la más utilizada, pero sabemos también que existen en el mercado americano para tales instituciones un poco más pequeñas, con menos transaccionalidad, hay otras tasas alternativas. ¿Cómo has visto todo eso en el mercado? ¿Se está moviendo? Sí, perfecto. Es una pregunta excelente. Nadie en Estados Unidos se está preparando para que déjame ponerlo en positivo. Todas las instituciones se están preparando para poder transaccionar en software. Esta es la prioridad. Este ya es un desafío enorme, solo tener software. Si a esto vamos a meter el Bank Yield Index, olvídate, nadie está preparado, no hay tiempo, no se va a crear la liquidez en tiempo suficiente. 2025, quizás. I don't know. A día de hoy, todas las instituciones con las que hemos trabajado se han puesto, están trabajando con software, creando los compounding conventions en software, ¿no? Con los dedos cruzados de que vaya a haber también term, pero se están preparando para software. Además, ayer en el Federal Reserve Bank, en el meeting que hubo en el Federal Reserve Bank, dijeron que no se estaba creando casi ninguna liquidez en los otros. Estaban mirándolo porque el Federal Reserve Bank quiere estar mirando si realmente hay otra alternativa. No hay liquidez en ninguno de los otros benchmarks. Entonces, no perdáis tiempo a día de hoy. Foco en software, ya es una tarea herculeana.
do not deviate efforts con otros benchmarks. Ok. Hay una pregunta también importante, y sí me parece que la deberíamos atender, Javier, dice, y aclarar, ¿no? Nos preguntan si es que no se puede usar más la LIBOR a partir del 1 de enero de 2022, que hay que mencionar que no es que no se puede, o sea, no hay una regulación, algo, sino que el mercado es lo que está llevando a eso. El Federal Reserve Bank ha sido muy claro que no quieren ver más transacciones con las instituciones que regulan pasado final de año. Ha sido clarísimo con esto. Y no hay... Ok, y te dice, entonces, si es que no se puede usar más esta tasa LIBOR que estábamos hablando, los préstamos nuevos tendrán que ser software overnight, incluso en Centroamérica. Entonces vamos a ver cuándo va a salir el term. Yo creo que vamos a tener una respuesta del term antes de final de año. ¿Okay? Yo creo que va a haber una respuesta del term antes de final de año. Pero la idea es sí, va a haber una parte del mercado de préstamos que va a ser basado en el overnight. Y lo que vas a hacer va a ser un compounding o un simple average, ¿no? Hay 10 metodologías diferentes. El mercado de loans va a gravitar towards term o un simple average, ¿no? Es un cálculo diario, van a hacer una media diaria y pum, y se va a calcular esto. Entonces, si vamos por el camino del average, va a ser, sí, ancorado en el overnight, y creo que va a haber una parte material del mercado que va a utilizar este convention, ¿no? No va a haber un convention que domine across the market. Otra cosa importante, es muy probable que veas alguna operación de LIBOR on an exception basis para hedges. Yo creo que esto se va a permitir. Si tienes un activo que está en LIBOR, quizá van a permitir que puedas hacer un hedge. Cobertura, ajá. Una cobertura de ese riesgo en LIBOR por un periodo de tiempo. ¿Okay? Esto yo creo que va a ser una exception que van a permitir. ¿Okay? Y un tema también que es lo que hemos estado estudiando un poco, realmente la tasa LIBOR no es que va a desaparecer en sí, o sea, no es que el 1 de enero del 2022 ya no vamos a tener esa tasa LIBOR, ¿o es así? Va a desaparecer para Sterling, ya no se va a publicar, vas a ir a la pantalla de Bloomberg, no se y va va a aparecer blank, ¿no? O sea, no la van a publicar. En dólar se va a continuar publicando hasta junio 30, 2023, pero para ser usadas, lo que hablábamos, solo para las transacciones que existen, no para nuevas transacciones. Ok, perfecto. Tenemos varias preguntas, déjame identifico. Esta dice, en Centroamérica, y esto es algo importante, Javier, digamos, hablando préstamos, ¿cómo visualizas tú esto en Centroamérica? Estamos hablando que tenemos transacciones con entidades en Centroamérica, sin tomar en cuenta alguna transacción interbancaria con Estados Unidos. En Centroamérica, ¿tú ves que vamos a tener que cambiar este tipo de negociación de LIBOR a SOFR inmediatamente? ¿Va a ser gradual? ¿Cómo Entonces, yo lo que veo, sí, es fair question. Yo lo que veo es lo siguiente. Los bancos localmente no están regulados por el Federal Reserve Bank, por el OCC, entonces no tienen la autoridad de venir y decirte para, ¿no? As simple as that. Entonces, básicamente el reach de ellos es mucho menor, ¿no? Entonces, pero tú quieres continuar haciendo business por un periodo extendido de tiempo cuando sabes que se va a morir. Punto uno, ¿no? Entonces, desde el punto de vista con tu player local, probablemente, vamos a dar un ejemplo, Wells Fargo, Bank of America, van a ser muy reticentes en hacer un empréstimo después de mitad de este año en LIBOR, ¿no? Pero tú puedes continuar haciéndolo localmente, ¿no? Pero quieres hacerlo pasado 2021, teóricamente el OCC no va a venir y te lo va a prohibir, no puede ponerte
una multa, ¿no? Porque no tienen supervisión sobre ti, pero no me parece una buena práctica de negocio. Yo creo que los clientes van a decir, escucha, ¿por qué me das algo que tiene data de caducidad, ¿no? Porque ya no negociamos con el nuevo, ¿no? El tema que se te va a crear es un problema de ALM, ¿no? Porque si tú te fondeas con software y land at LIBOR, que by the way, económicamente no me parece un bad play, pero bueno, mi opinión es irrelevante. Los profesionales de ALM tienen que tomar la decisión del riesgo que tienen que tomar allí, pero básicamente te está creando un mismatch que no sé si quieres tomarlo, ¿no? Entonces, long story short, yo creo que podrás, I don't think it's a good idea, right? Por un tiempo, julio, agosto, septiembre, pero yo el año que viene a hacer LIBOR, probably not the best idea, ¿no? Perfecto, yo creo que, no sé si quieres cerrar, tal vez ya estamos 5 minutos pasados de la hora, pero me parece también importante estos retos clave. No sé si es que quieres mencionar algún en específico. Cierto. Antes de despedirnos. Yo lo que cerraría es decir, mira, esta es una iniciativa que si tenéis poca exposición al LIBOR, probablemente not a big deal, ¿no? Pero si tenéis una parte del negocio material en LIBOR, especialmente USD, es el momento de empezar, ¿no? Cuantificar el exposure para que te dé una idea del volumen. Crea un plano de negocio para empezar a trabajar en SOFR, ¿no? A emitir en SOFR, ¿no? Y sobre todo la parte operacional. El heavy lifting, hay mucho trabajo en la parte operacional de infraestructura, ¿no? Cuando hablo operacional, infraestructura, pongo tecnología, modelos y operaciones junto. Ahí hay muchísimo heavy lifting. Yo os diría que no pospongáis esto, porque yo ya tengo clientes que el año pasado llegaron a la conclusión de que no podrían tradear, no podrían emitir nuevo producto en software porque tenían constraints de la plataforma de operaciones, infraestructura, ¿no? Que no veían un path para ponerla ready en el tiempo que les quedaba, ¿no? Entonces, para mí sería un call to action de medir el exposure, crear el programa, medir el exposure y si es material, rápidamente crea una estructura o una decisión de un plan de negocio de cuándo vas a empezar a trabajar con software y la infraestructura te tiene que apoyar para hacer esto. Este sería mi call para vosotros. Worst case escenario es que de repente el mercado ya no transaccione en LIBOR y no sepáis o no tengáis el capability de operar en software. Yo creo que este sería el worst case escenario. ¿Okay? Las contrapartes definitivamente americanas van a empujar y van a venir bastante furiosos porque ellos tienen unos deadlines bastante claros. Hemos estado ayudando a todos los clientes con esto en Estados Unidos, entonces el path está muy bien definido. Os vais a beneficiar de todos los lessons learned, ¿no? Que hemos aprendido aquí en Estados Unidos, pero el critical path es estrategia de negocio, cuándo voy a emitir software y asegurar que las operaciones están ready para handle el software. ¿Okay? Leo, no sé si quieres dar también algún comentario. Sí, bueno, reafirmar la posición del reto que tienen las organizaciones, evidentemente en su contexto, como bien decía Xavier, la idea de hacer un análisis de impacto, considerando primero la exposición que tienen las diferentes líneas de negocio es crítico, ¿verdad? Para saber, evidentemente, también la exposición que tienen, a qué tipo de tasa están expuestos, si es Sterling, si es la LIBOR, USD LIBOR. Entonces, eso es vital de cara a tomar las siguientes acciones
con relación al deadline que se tiene, ¿no? Hay unos países y organizaciones que tienen una exposición muchísimo mayor. El caso de Costa Rica es crítico, sobre todo porque todos los préstamos de consumo, o muchos préstamos de consumo, no todos, muchos préstamos de consumo están asociados a una tasa LIBOR, y hay que empezar por lo menos a visualizar qué hay que hacer de cara al futuro, ¿no? Con todas las vertientes de todas las acciones que les ha comentado Xavier. Y bueno, un poco de verdad agradecerles. No queremos entender más del tiempo, nos tomamos 10 minutos más de su tiempo. Hay una serie de preguntas que a lo mejor quedaron por contestar. Vamos a revisarlas y vamos a contestarlas por correo cuando remitamos la presentación, y bueno, ahí de verdad agradecerles a todos el tiempo para estar conversando sobre este tema tan importante. Sí, y muchas gracias a ti, Xavier, y por compartir tus experiencias. Leo, y a todos un buen día. Bueno, sí, un buen día, buenas tardes para algunos en República Dominicana, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy bien. Okay. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.